Los debuts de Konaté, Diomandé y Cucurella con el Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería hablar del debut de estos tres jugadores en el último amistoso contra el Schalke. 45 minutos de Konaté y 30 minutos de Cucurella y Diomandé fueron suficientes para ver una serie de cuestiones. No tanto en Cucurella, porque en realidad en el lateral izquierdo español me podría centrar más en lo negativo. De hecho, en este vídeo no solo va a ser de palabra, también va a haber una serie de capturas analíticas sobre acciones relevantes o que yo considero relevantes de estos jugadores del partido contra el Schalke. Como digo, va a haber dos de Konaté, dos de Diomandé y una de Cucurella, y como acabo de decir, la de Cucurella va a ser en el aspecto negativo. Obviamente, como he dicho en el vídeo de las declaraciones de Mourinho, para mí no fue una buena entrada de Cucurella al equipo, lo cual no quiere decir que este vaya a ser el nivel que vamos a ver, ni mucho menos, porque en parte yo creo que fue bastante claro que Carreras estuvo mucho mejor que Cucurella, cuando sin embargo Cucu va a ser el titular indiscutible, un jugador para mí garantía absoluta y que rara vez va a bajar del 7 como nota media. O sea, con Cucurella no tengo absolutamente ninguna duda al respecto, pero sí que cuando hablo del debut tengo que ser justo con cómo creo que fue. Por empezar a hablar del debut de estos jugadores, voy a comenzar con Konaté, que es el que empezó de titular el partido, y lógicamente decir que obviamente tú no puedes ver a un central cuando no está exigido. O sea, tú, claro, obviamente con balón puedes ver si es un jugador aseado o diferencial. Creo que en el caso de Konaté es un jugador que está entre medias, digamos, no me parece súper diferencial como sí me podría parecer Huijsen mismamente, o Militao especialmente en el desplazamiento en largo. No me parece que esté a la altura de sus compañeros de selección como son Upamecano y Saliba, pero sí que me parece un jugador aseado, ya digo, no es un Araujo, para entendernos, ¿no? Está en ese término medio. Incluso una de las acciones que quiero destacar en este vídeo sobre Konaté es con el balón. Es una situación que quizá pasó algo desapercibida, y es que una de las situaciones que tuvo Mbappé de mano a mano con el portero la inicia precisamente Konaté con un gran pase en vertical, como ya digo, os enseñaré a continuación. Luego, ya digo, estuvo muy poco exigido de manera real, porque sí, en el minuto 12 o 13 tiene un buen corte en extremis cuando se metía por dentro del Schalke, una de las pocas veces que pudieron percutir por la zona interior, y ahí Konaté cambió bien de perfil y pudo cortar el balón. No lo terminó de despejar, pero sí, con cortar ese balón era suficiente porque podía ser una situación de peligro. Pero es cierto que era un corte sin más, que está bien porque perfectamente se lo podría haber comido, en el sentido de que cuando tienes que girar el cuerpo, un jugador además también de su talla, pues se puede quedar un poco clavado, ¿no? Muchas veces le hemos visto esto mismo, por ejemplo, a Militao, especialmente cuando ha ido volviendo de lesiones, en las que un simple recorte del delantero le dejaba completamente clavado y no podía cambiar de perfil, dar la zancada necesaria para cortar ese pase, como en este caso sí puedo hacer con AT. Luego hubo otra acción en la que hizo una muy buena cobertura llegando a línea de fondo en el típico pase, pues que es una buena lectura a nivel defensivo, pero es la típica jugada que hemos visto en centrales de todos los niveles. Te vas a un partido regional y lo vas a ver, que simplemente lees bien ese posible pase en profundidad y te pones entre la pelota y el delantero para evitar eso, que el delantero llegue y de esa manera poder sacar de puerta, ¿no? Son situaciones, pues eso, bastante sencillas en ese aspecto. Con balón estuvo bien, ya digo, 35-36 pases, eso es estar más que bien. Lo que pasa es que, ya digo, al no estar exigido a nivel defensivo, tampoco lo estuvo en realidad con balón, porque el Schalke no era un equipo que le pusiera en muchas dificultades a la hora de tratar de sacar ese balón. Además, teniendo en cuenta que estaba entre Arnold y Huijsen, pues lo normal es entender que el de los tres jugadores, también incluido a Carreras, el que menos peso en la elaboración desde abajo tenga del juego del Madrid sea Konaté, ¿no? Creo que es bastante lógico. Así que bueno, yo creo que fue un debut normal, o sea, sin hablar muy en alto ni muy en bajo, un debut normal, que ya digo, no estuvo exigido y por lo tanto no se puede sacar muchas grandes conclusiones, pero sí que, como os decía, quería reparar en esa jugada y en una que me gustó especialmente su lectura defensiva, porque también pasó muy desapercibida, pero ya veréis que es mucho más importante de lo que hubiese parecido en un primer momento.
Y aquí tenemos esa primera acción que os comentaba de Konaté, y es que es una de esas jugadas, como digo, en las que Mbappé se quedó solo delante del portero. Y es una acción que viene precisamente por el inicio de la jugada que genera Konaté. Aquí Konaté había recibido el pase de Huijsen, la deja pasar, obviamente, siendo diestro es lo normal. Y en este caso, pues tiene pase fácil a Trent, que es un pase, ya digo, muy sencillo. Tiene otra opción que es frenarse y tratar de buscar el balón hacia atrás a Courtois en el momento en el que, bueno, el Schalke podías identificar que estaba en un buen momento de presión, digamos, porque tiene jugadores más o menos cerca de esa zona de circulación. Pero claro, esta es la teoría de la manta, ¿no? Si estás yendo con muchos jugadores al ataque a presionar, también estás dejando huecos en algunas zonas, en este caso, importantes. Y aquí, como digo, tenía esas dos opciones, especialmente con AT. También podía tener una tercera, que es que Bernardo se pudiese acercar aquí y dársela, pero como digo, estaba algo más difícil esa opción, porque tenía a jugadores del saque aquí y podría haber sido un pase algo más peligroso, pero sí que tenía la opción de encontrar a el jugador libre, en este caso a Brahim. Aquí, bueno, por el tema de las capturas y tal, los ángulos de cámara no son las mejores, pero en este momento la cámara tiende a enfocar en Konaté, entonces te pierdes toda la dinámica de la imagen, pero aquí os lo digo, este jugador de aquí, del Schalke, viene aquí a tratar de presionar a Konaté, y cuando va a llegar a la zona del central francés, pues Konaté, ya estando un poquito más por aquí escorado, coge y mete este pase a Brahim. Como podéis ver aquí, el jugador del Schalke que iba a presionar a Konaté se ha pasado de largo. El pase de Konaté ha conseguido conectar a Brahim, que lo único que tiene que hacer es avanzar un poquito porque está en una situación bastante despejada, y la situación es absolutamente clave con Mbappé, un jugador que tritura absolutamente los desmarques al espacio y todo este espacio por delante para eso, para que Mbappé aproveche la posibilidad de ir aquí al ataque en ese desmarque en ruptura. Y Brahim con la derecha, al ser un jugador ambidiestro, también es un pase fácil, incluso aunque tenga una mala pierna mala, es un pase bastante sencillo porque ya digo que hay muchos espacios y sabes que además tu delantero va a ganar la opción. Entonces es un pase que no necesita una precisión absoluta, porque además tampoco el portero es uno de esos que esté muy adelantado, ¿no? Entonces pase bombeado de Brahim, y aquí Mbappé, ya digo, la cogía y se quedaba solo contra el portero. Destaco esta acción y sobre todo la siguiente para que veamos que no solo Konaté puede ser un central contundente en el aspecto, pues que parece que es muy grandote, parece menos grandote de lo que era en el Liverpool, pero que parece muy grandote, pero que por eso va a ser un auténtico tronco, que no te va a dar nada con balón o que tiene malas lecturas defensivas, como ya veremos en la siguiente captura. Ya digo que es la acción que más me gusta de Konaté en el partido y que por supuesto no se ha mencionado en absoluto. Y esta es la jugada en cuestión, y me diréis, o sea, que estás destacando una jugada de Konaté en la que ni siquiera aparece. Bueno, tranquilidad, porque esta es una secuencia. Aquí no se ve casi, pero es Konaté. Viene de despejar el córner, o sea, él mismo es el que ha despejado este balón, que ya veis que está bastante fuera de la zona peligrosa, podremos decir. Pero este jugador de aquí va a volver a meterla en juego, como se puede decir, ¿no? Va a volver a bombearla por aquí, por esta zona. Y Konaté, al igual que el resto de la línea defensiva, está tratando de salir para eso, para alejar el peligro de la portería. Aquí tenemos, como digo, ese balón que ya ha conseguido meter el jugador de aquí de nuevo en juego, y aquí veis la posición corporal de Konaté perfecta para entender el por qué considero tan importante esta acción de Konaté, que pasó muy desapercibida. De hecho, que pase desapercibida no significa que carezca de importancia, y cuando la vi a mí me gustó bastante. ¿Por qué? Porque ya digo que la línea defensiva estaba saliendo, estaba tratando de salir. El caso es que este balón al que iba Konaté, claramente, Konaté se frena porque ve la llegada de este jugador de aquí. Este jugador del Schalke va a llegar a contactar con este balón. Y lo normal en este tipo de acciones es que precisamente este jugador de aquí no se la quede y juegue aquí de cara con este jugador de aquí que pueda venir aquí e iniciar una jugada. No. Normalmente en este tipo de acciones en las que la línea defensiva trata de salir después de un despeje, de una jugada a balón parado,
Además de que en las jugadas a balón parado, obviamente va a haber mucho jugador del equipo rival, también propio, pero del equipo rival, va a haber mucho jugador en las inmediaciones del área, como podéis ver. Y entonces aquí lo que suele pasar es que este jugador que está viniendo desde esta zona de aquí más o menos, acabe tratando de poner el balón a la espalda precisamente de la línea defensiva, es decir, en esta zona de aquí. Y aquí Konaté lo lee muy bien que esta carrera hacia adelante para tratar de luchar este balón no la iba a ganar, y en lugar de quedarse quieto aquí, lo que hace es frenarse y poder retrasarse para poder defender la situación, como vais a ver a continuación. Aquí lo veis, la calidad es lo que es, pero la jugada no tiene absolutamente ningún tipo de pérdida. Como digo, si Konaté no se llega a frenar, Konaté se hubiera quedado aquí y obviamente se hubiera comido este balón. Y diréis, bueno, está Huijsen. Bueno, volved a eso mismo que acabo de decir. Huijsen. Huijsen, ¿qué tipo de contundencia tiene en este tipo de acciones? Aquí Huijsen tiene la situación perdida, la tiene perdida con el delantero. Entonces, este balón que va a botar, porque nadie la va a coger, porque Huijsen está por detrás del jugador de aquí, este balón perfectamente puede acabar botando, este jugador meter el cuerpo a Huijsen y quedarse completamente solo contra Courtois en ese caso. O sea, absolutamente clave la lectura defensiva de Konaté. Que obviamente tú ves el partido y tú no, y esto no sale en un resumen de las grandes jugadas del partido ni de ocasiones, porque no es una ocasión. ¿Por qué no es una ocasión? Por esta gran lectura defensiva que hizo Konaté, que yo personalmente le doy bastante valor. Así que eso es lo que quería decir respecto al debut de Konaté, que ya digo que me gustó, y sobre todo esas dos acciones, especialmente con el énfasis en la lectura defensiva de esa última, a mí es lo que más me gustó de su debut, de sus primeros 45 minutos como jugador del Real Madrid. A continuación voy a ir con Diomandé. Diomandé jugó menos minutos, entró en el minuto 60 aproximadamente, cuando hizo una serie de cambios Mourinho. Es cierto también que hay que valorar el contexto, no es lo mismo entrar con Mbappé de delantero que con Spi. No es lo mismo entrar de titular que de suplente. No es lo mismo tener a Arda Güler que tener a Bellingham. O sea, son contextos diferentes, no porque los jugadores que haya mencionado, es decir, Bellingham y Spi, sean malos, sino porque simplemente son diferentes, ¿no? Entonces, en ese momento el partido había cambiado, el Schalke tenía algo más de balón y el Madrid a veces precipitaba mucho sus ataques. No tenía tanta facilidad para realmente rajar la estructura del Schalke como si tenía en la primera parte. En parte también por las características de tu 9. Si tu 9 es un jugador que revienta los espacios como es Mbappé o como podría ser Endrick o ese Spi, pues obviamente la diferencia es muy notable, más allá de que obviamente la diferencia entre Güler y Bellingham también se puede notar en el aspecto de aprovechar también la calidad pasadora del turco. Aún así, y pese a que me parece que no estaba ni mucho menos al 100%, me parece que es un jugador que dejó muy claro el por qué nos hemos fijado en él. Creo que en el aspecto sin balón es un jugador que nos puede aportar bastante en un equipo que ya tenemos a Vinicius, Mbappé y tal, un jugador de las características que él tiene en ofensivo, que trabaje en lo defensivo como se vio que podía hacer Diomandé, pues obviamente es un punto muy positivo. Hizo ni más ni menos que 5 recuperaciones en 30 minutos, no está nada mal, 4 de 6 duelos en el suelo, es decir, no rehuye un duelo también, muy atento a la hora de presionar cuando le tocaba acudir a la zona defensiva, a la zona de la banda. Y un detalle que me gustó bastante respecto a esto, a su trabajo sin balón, es que me gusta cuando parte cerrado y va a presionar al jugador abierto, ya digo, a veces, lógicamente, ese jugador de fuera consigue jugar por dentro y superan, entre comillas, la presión de ese extremo que ha ido eso a incomodar a normalmente el lateral de ese lado, pero no termina de desconectar. Es decir, lo han superado, entre comillas, pero él no termina de desconectar, que muchas veces, por ejemplo, lo vemos, sobre todo a Vinicius desde hace ciertos años, le ves que hace esa carrera, que a veces no la hace, pero que hace esa carrera, pero en el momento en el que le juegan por dentro es como que desconecta y pueden incluso volver a conectar el pase con el propio lateral al que había presionado Vinicius, ¿no? Pero como ha desconectado, pues se queda completamente solo el lateral para poder recibir. Y en este caso Diomandé siempre hace unos pequeños metritos hacia nuestra portería, que ya digo, son detalles que para mí hacen la diferencia para
poder ganar segundas jugadas, porque si Diomandé en lugar de hacer esos metritos hacia detrás los hace hacia adelante, se queda más lejos de una posible segunda jugada y obviamente dificulta la labor de sus compañeros. También ayuda a forzar errores, porque si el jugador que te tiene que robar ese balón ves que está en una actitud totalmente pasiva, pues es que puedes incluso conducir con total tranquilidad. Pero si ves que está activo, que eso se nota fácil, además un jugador de las características físicas de Diomandé, no te puedes relajar en exceso, porque además de un jugador con la potencia que tiene, es un jugador de piernas largas y ya digo, tiene esa activación, puede forzar a errores del rival. Así que esos pequeños detalles, que para mí son muy importantes a la hora de ir sumando uno tras otro, me parece que fue bastante positivo. Luego, un aspecto que sí que quería decir de Diomandé, porque no me ha pasado con ningún jugador, lo más parecido y no tenía nada que ver es Vinicius, en el sentido de que a mí Vinicius siempre me da la sensación, y no es una sensación, es una realidad, que es un jugador que tiene un golpeo espectacular, que no se lo ves a ningún otro jugador, por la tipología, por la estética más bien del golpeo, o tiene un golpeo absolutamente horrible, que dices, este tío no es futbolista, o sea, no puede hacer un golpeo más malo un futbolista no solo de primera división, de primer nivel como es Vinicius, ¿no? Sí que en el golpeo le noto una diferencia muy muy grande al brasileño, pero nunca me había pasado en el sentido de que a nivel técnico un jugador me pareciese un tronco y al mismo tiempo muy bueno. Y a mí Diomandé me da esa sensación. Por eso cuando se veía lo que estaba haciendo en el Leipzig, digo, no me termina. No sé qué es lo que no me termina de este jugador, pero no me termina de gustar. Y es que tiene como toques torpes y luego al mismo tiempo es capaz de sacar buen rédito a esa jugada. Le hemos visto en un entrenamiento con el Madrid hacer un buen 1-2 con los pies, es decir, es un buen jugador a nivel técnico, pero si os fijáis en él detenidamente, muchas veces te parece torpe, te parece que es el típico chaval que acaba de entrar, que no sabe dar al balón y no sabe cómo posicionarse, no sé, es una sensación rarísima, es un jugador que me gusta y al mismo tiempo no me gusta a nivel técnico. No sé si es una paranoia mía, como siempre digo, o si efectivamente vosotros habéis tenido la misma sensación, el sentir que, ostras, qué gran acción ha hecho, o el sentir que de decir, ostras, qué raro, ¿no? Vaya tronco, es una sensación rarísima con Diomandé. Y luego con balón, pues tuvo alguna que otra arrancada, tampoco muchas, pero tuvo alguna que otra arrancada. En el poco tiempo que jugó fue capaz de hacer 3 de 5 dribles, que fue el jugador que más acciones de driblar tuvo en el partido. Lo de los dribles lo cojo un poco con pinzas, porque muchas veces ya sabéis que simplemente echarse el balón hacia adelante y superar por potencia al jugador rival puede ser considerado como un drible, y bueno, hasta qué punto puede eso considerarse de esa manera. Acordaos esa temporada en la que el jugador que más dribles, regates, desbordes hizo en la temporada de fútbol fue Adama Traoré, y claro, casi todos eran únicamente por potencia. Se iba hacia afuera, le contaba como drible, hacía 6 o 7 por partido, con una eficiencia del 70%, que era una cosa que ni siquiera los Hazard o Messi o Neymar podían soñar, ¿no? Una cosa, pues bueno, de aquella manera. Pero sí que me parece que con balón es un jugador que no es solo de jugadas, es decir, también es capaz de tejer juego y tiene buena sensibilidad a la hora de dar buenos primeros toques en situaciones no tan sencillas y que a algunos extremos pueden llegar a fallar, especialmente si le toca hacer con la pierna mala. Es un jugador que conecta bien con los jugadores por dentro, un jugador que también tiene cierta buena visión de juego. Es el jugador que deja solo a Vinicius en esa acción del penalti al brasileño. Lo que pasa es que esa situación es súper sencilla de dar, porque al fin y al cabo tiene 50 metros por delante de nadie, o sea, nadie defendía esa acción, tienes un jugador rompiendo por dentro, era un pase, ya digo, ultra sencillo, porque encima no tenía ni que preocuparse el fuera de juego, porque Vinicius estaba casi 5 o 7 metros dentro de su propio campo, por lo cual no había fuera de juego. Pero sí que es un jugador al que se le ve ese tipo de nivel con balón, no solo sin balón, que ya digo que en ese aspecto me gustó, sino que con balón también me gustó. De hecho, es el jugador que inicia, porque podemos decir que es el que inicia la jugada de ese fallo de Ciria, que es el balón que le deja completamente solo Spi. Es el jugador que arranca esa jugada y de hecho es la jugada que quiero destacar, además de otra a nivel defensivo, así que voy ya a las capturas. Y ya estoy en el inicio de esa jugada, que acaba Ciria en el segundo palo fallando ese pase de Spi y tal, pero la jugada empieza aquí. Y digo en esta captura, no cuando la recibe
Diomandé, porque precisamente la acción que permite que reciba con cierta soltura Diomandé es este primer amago inicial que realiza el jugador costamarfileño del Real Madrid y que a mí me dice mucho de este jugador, porque este tipo de acciones las suelen hacer los extremos que no tienen potencia o que no tienen velocidad para precisamente ganar opción, ganar tiempo, especialmente para poder luego desbordar o jugar respecto a la acción defensiva del lateral, en este caso de este jugador de aquí. Pero es evidente que no son las características de Diomandé. Diomandé es un jugador de potencia, de velocidad, de amenaza al espacio. Es decir, este jugador tiene que tener mucho miedo de que este otro le pueda coger la espalda. Porque si Diomandé rompe por aquí o rompe por fuera, si este jugador, imaginaos que en lugar de Dumfries es Trent, si este jugador consigue habilitar de esta manera a Diomandé, pues obviamente a este jugador lo va a absolutamente destrozar. Entonces, que Diomandé sea capaz de entender que en este caso no necesita el recurso ese de la potencia, de la velocidad, sino de abrirse un posible espacio para poder recibir en mejor situación, me habla también de la inteligencia futbolística de este jugador. Y es que, como digo, Diomandé ya se puede ver incluso corporalmente, tanto en él como en el jugador que le defiende. Diomandé en este caso no está viniendo aquí directamente, que eso, pues bueno, podría ser un movimiento normal, ¿no? En este caso, Diomandé lo que ha hecho es hacer un pequeño movimiento hacia aquí para poder acabar recibiendo hacia acá. ¿Con esto qué consigue? Con esto consigue el pillar a contrapié a este jugador de aquí. Porque si Diomandé de primeras se viene aquí a tratar de recibir el pase de aquí de Dumfries, este jugador también no tiene por qué comerse un amago de nada, porque no ha habido amago que pueda comerse, ¿no? Entonces va a ir directamente, obviamente, al balón y va a llegar en la misma situación con Diomandé. Luego ya veremos qué recursos se saca de ahí, ¿no? Pero en principio van a llegar a la par a esa jugada. Pero con este pequeño amago de Diomandé, lo que ha conseguido es que este jugador ya no esté tan fácil llegar a esta zona de aquí, que es donde va a recibir el balón precisamente Diomandé, como vais a ver en capturas siguientes. Aquí tenéis que, pese al gran amago que ha hecho Diomandé, ya digo, se ha habilitado este pequeño espacio, que ya digo que es muy pequeño, pero como siempre digo, de 1 metro 1 segundo, sin ese amago, quizá este jugador, en lugar de estar aquí, está aquí directamente y le está luchando el balón a Diomandé, incluso le puede llegar a meter una tarascada al jugador costamarfileño y quedarse aquí en el suelo, e incluso o poder recuperar el balón, o bueno, mil historias, ¿no? Pero en este caso, gracias a ese amago, se ha habilitado un tiempo suficiente como para poder haber dado encima con la pierna derecha, es decir, con la cercana al que le puede robar el balón, porque si aquí Diomandé la va a dar con la zurda, en realidad le da igual que el jugador pueda estar aquí o aquí. Tiene más presión, obviamente, si está aquí que si está aquí, pero para dar el balón con la zurda a un jugador a 5 metros, lo puede dar perfectamente. Pero en este caso lo quiere dar con la diestra. Entonces, ese espacio, ese tiempo que se ha habilitado es absolutamente clave para poder dar este pase a Bellingham en una situación que ya veréis que va a ser absolutamente clave para el posterior desarrollo de la jugada. Aquí veis, el pase de Diomandé ha sido perfecto, Jude Bellingham hace lo que suele hacer, que es dejarla pasar, y aquí tiene una situación bastante clara. Una de las cosas que os decía antes de Diomandé es que no desconecta de la jugada. En la descripción de su partido lo decía en el sentido de cuando estaba sin balón, pero en este caso con balón no desconecta y sigue la jugada, en este caso rompe por aquí. Y no solo rompe por fuera, sino que no sé si recordáis realmente cómo acaba la jugada, y es de esta manera. Es con Diomandé llegando a zona de remate. Porque entiendo que se haya podido pasar, porque es una jugada en la que te fijas en el pase final de Spi, en el fallo de Ciria, incluso en la bronca que mete Jude Bellingham a Spi por no pasarle el balón, cuando en realidad Spi lo ha hecho bastante bien, dándosela a Ciria, minuto 90, 0-3, un poco absurda esa bronca de Bellingham, y que puede explicar ciertas cosas de la ambición del inglés y de la ambición por marcar goles, que no es tan positivo como quizá años anteriores sí podía ser. Pero el caso es que yo me quedo con que Diomandé es el que inicia la jugada con esa gran lectura y ese gran recurso, con ese amago para habilitarse la opción de poder recibir, esa precisión luego en el pase, porque sí, te habilitas el espacio, pero luego tienes que dar ese pase preciso a Bellingham, que parece muy fácil porque es un pase de 5 metros, pero ¿cuántos jugadores hemos visto en la élite que fallen
pases muy sencillos. Incluso Diomandé va a fallar pases sencillos, ¿eh? No nos creamos aquí que va a ser la precisión absoluta. Pero sí que, ya digo, ha habilitado esa opción para que Bellingham acabe jugando con Spi y ha acabado en esta zona de remate. Para mí absolutamente clave que acabe en zona de remate, porque este balón nos quedamos con que acabó aquí, porque Ciria la tiró fuera. Pero pongamos que este balón de Ciria lo acaba rematando, ya digo, acaba dando al portero y queda rechazado exactamente en el punto en el que está el balón. Spi ya se ha pasado de frenada porque está con la inercia de irse hacia adelante. Jude Bellingham quizá es el jugador que podría estar en posibilidad de recuperar este balón, vale, pero lo más normal es que si el balón queda aquí rechazado, pues lo pueda precisamente rematar un Diomandé que en caso de no haber llegado aquí, obviamente el Madrid se habría quedado sin esa opción de marcar gol. En este caso daba igual porque es un 3-0 ya, minuto 90, en un amistoso de verano, pero ponte que es un partido importante, pues que el jugador acabe llegando a zona de remate, yo le doy bastante valor. Y la siguiente acción que quería precisamente valorar de Diomandé es en el aspecto defensivo. Aquí, al igual que con Konaté, no sale el protagonista de la jugada en la propia imagen, pero es para darle el contexto. Y es que aquí el jugador del Schalke por este sector derecho había conseguido meter un centro que creo que incluso llega a rozar este jugador, pero no me hagáis mucho caso ahora mismo. Pero el balón, como veis, queda en zona de nadie porque va a ir ya llegando a esta zona de aquí, y aquí obviamente en esta situación si coge el balón un jugador del Schalke pues puede volver a meter en peligro al Real Madrid porque puede volver a conseguir conectar un centro al área o puede buscar un jugador aquí en segunda línea que te pueda generar ese peligro. Sin embargo, aquí es cuando no se ve en captura, pero en la siguiente sí se ve como el jugador, el protagonista en esta ocasión, Diomandé, es el jugador que evita ese posible peligro para el Real Madrid. Aquí lo tenemos como en apenas segundo y medio, 2 segundos, Diomandé pasa de no estar a no solo estar en la jugada, sino conseguir incluso llegar al balón en una situación de ventaja respecto a este jugador de aquí, que en realidad partía con mucha más cercanía de lo que Diomandé en este caso partía. Y yo lo considero un aspecto muy positivo, obviamente, el poder tener esta solidaridad de un jugador ofensivo, que en un equipo con Mbappé y Vinicius, pues este tipo de acciones del lado contrario, incluso si nos vamos ya al hecho de que en este lado, en este momento estaba Dumfries, pero ponte que está Trent, que un jugador del perfil ofensivo de desborde como es Diomande también tenga ese aporte a nivel defensivo en esta zona en la que muchas veces va a estar Trent, yo lo considero absolutamente clave. Y aquí lo tenemos, llega, pelea con el balón y luego se va a meter hacia adentro aquí, va a proteger el esférico y Camavinga viniendo aquí a recibir, la va a recibir aquí precisamente y va a ser Camavinga el que luego saque el balón jugado dando inicio a una acción de ataque del Madrid. O sea, no solo ha abortado el peligro de un posible centro o situación de remate del Schalke, sino que ha iniciado un ataque del Madrid. O sea, fijaos si este pequeño detalle no es en realidad un gran detalle, que pasas de peligro en contra a peligro a favor. Absolutamente clave esta acción de Diomandé. Y ya por finalizar, pues hablar del partido de Cucurella, que como digo, esos 30 minutos pues no fueron muy halagüeños en el sentido de si no conocieras a este jugador dirías, ostras, cuidado, no ha sido la mejor entrada al equipo posible. Quizás estoy muy exagerando mucho con Cucurella, pero en base a también las expectativas y lo que, o sea, a lo que espero de este jugador. Para mí ya lo sabéis, quitando a Nuno Méndez, es el mejor lateral izquierdo del mundo. Entonces, ahí pongo yo el listón de Cucurella. Y ya digo, en cuanto al pase 13-16, pues no es un porcentaje ni mucho menos elevadísimo. Son pocos pases, porque obviamente en 30 minutos y como se había dado en ese momento la textura del partido, pues puede ser perfectamente un número de pases razonable, no muy alto, pero tampoco muy bajo, razonable, ya digo, una recuperación, un despeje, números que es eso, para 30 minutos y como estaba el partido, tampoco puedes esperar gran cosa, pero sí que es cierto que, al igual que muchas veces comentamos las pérdidas de Camavinga, pues en este caso, desde el aspecto negativo, he de comentar esa jugada en la que comete una pérdida tonta, aunque es la que voy a sacar en capturas, vais a ver como sí es una pérdida tonta, pero también tiene contexto la pérdida, y además luego hace una falta en la frontal tratando de recuperar esa acción que había perdido, que deja la ley de la ventaja el árbitro, así que en caso de no
pitar la ley de la ventaja, ponte que tiran esa falta, la marcan, pues te marcan un gol por una pérdida absurda y luego una falta también bastante absurda. Luego el balón acaba en córner de Camavinga, pero sí que esa acción es ciertamente negativa de Cucurella y ahora voy a las capturas como en realidad sí, es culpa suya, pero también hay un punto de disculpa que tengo que hacerle al lateral izquierdo español. Y aquí está la acción. Cucurella acaba de recibir el balón de Huijsen, precisamente, y se puede ver desde la corporalidad de los gestos de Cucurella que está pidiendo línea de pase, que está pidiendo opciones, porque no tiene habilitado el posible pase a la banda, aparte de que no tiene ningún elemento, ningún compañero que pueda recibir ese balón, tal y como está perfilado tampoco va a poder dar ese balón. Podría, si en caso de estar mucho más rápido de mente y de piernas, recordemos que es el primer partido de la pretemporada, los primeros minutos, y que además le estaban pitando muchísimo en el campo del Schalke por esa mano que tuvo contra la selección alemana precisamente en esa Eurocopa, y que, ya digo, desde el primer minuto le pitaron, y no creo que sea un jugador que esté acostumbrado a este tipo de pitos, porque ¿para qué vas a pitar a Cucurella? No sé, quizá fue un cúmulo de todo, ¿no? Esos pitos, debut con el Madrid, primeros minutos, bueno, todo eso que viene a ser campeón del mundo, al fin y al cabo es un cóctel bastante grande en este aspecto y pues sí, podría haber tenido la suficiente claridad como para devolvérsela a Huijsen, aunque es meterle en un jaleo porque está bien presionado aquí por el jugador del Schalke, pero aquí obviamente está buscando, porque se ve en su cabeza llamativa, como es la de Cucurella, una opción de pase por dentro. Y aquí tienes como este, si no me equivoco, es cestero, no se termina de acercar a Cucurella y además Camavinga es que está evitando acercarse a Cucurella en una situación en la que necesita opción de pase. Aquí, ¿por qué creo que Camavinga no se acerca? Pues porque es un balón que tendría que dar con la diestra. Es un balón que porque tendría que ser el destinatario Huijsen, pero es un balón que tienes que dar de diestra en esta zona de aquí. Si lo puede dar con la zurda, en este caso con lo mal que se perfila Camavinga y tal, lo normal es que el balón lo acabe dando por aquí, a esta zona de aquí, se la acabe regalando al delantero. Yo creo que en parte por eso Camavinga no se termina de acercar a Cucurella. ¿Qué pasa? Que Cucurella aquí pues avanza un poquito, este jugador se le echa encima y le acaba robando el balón. Como os decía antes, pues el jugador se metía por aquí, Cucurella le perseguía y aquí se ve cómo le hace una falta bastante tonta, encima ya ha soltado el balón, pero no es solo una falta tonta, sino que es una falta peligrosa porque fijaos a la distancia a la que podría haber disparado en caso de que el árbitro, en lugar de la ley de la ventaja, porque al fin y al cabo es una situación ventajosa para el Schalke, lo hizo bien el árbitro, pero esa falta podría haber derivado en el gol. Luego el balón pues acaba tratando de llegar a esta zona de aquí, acaba rebotando en Camavinga y yéndose a córner. Que el córner también podría dar origen a un gol. Así que todo surge por ese fallo de Cucurella, aunque también tiene ese punto de que a nivel táctico no tenía mucha más opción. Y eso es todo, ya digo, por no querer enredarme ya con Cucurella, que no ha sido el debut soñado, pero que vamos, no tengo ningún tipo de duda de que Cucurella no solo va a ser el titular del Madrid, sino que nos va a dar unos grandes años y va a ser un jugador absolutamente pieza fundamental con Mourinho. Y hasta aquí este análisis, descripción del debut de estos tres jugadores que son muy diferentes unos de otros, en parte también por las posiciones que ocupan, pero que en líneas generales me dejó bastante bien, bastante satisfecho, teniendo en cuenta que lo único más o menos negativo es Cucurella y de Cucurella no tengo ningún tipo de problema al respecto. O sea, como si se hubiera metido 4 goles en propia, ¿sabes? Es una exageración, pero confío mucho en Cucurella. Y nada más, este es el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta este tipo de contenidos. Dejadme en los comentarios, por supuesto, cuál es vuestra opinión al respecto de estos tres jugadores, si queréis dar la de los tres mejor, a ver si tenéis esa sensación que os decía yo de Diomandé, o bueno, lo que queráis, ya sabéis. Ahí tenéis la caja de comentarios para dejar lo que queráis. Yo, por supuesto, os leeré y os responderé como siempre hago, y nos vemos en el siguiente vídeo.